La siguiente es otra producción de Infoideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el... Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá. Hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá. En mi escuela somos pocos. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de La Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ibarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Infoideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Infoideas Radio para Android y iPhone. Una gran nota formamos, un árbol hay que plantar, nos esperará más grande al volvernos a encontrar. Jornada de agrupamiento rural, niños, familias, maestras. La escuela, un libro nos une. Es una alegría comenzar este nuevo programa, este nuevo encuentro con las lecturas y con los libros, como siempre decimos. Y en este caso es muy particular este programa porque vamos a tener un autor que ya hemos tenido en ocasiones anteriores. Nos referimos al maestro José María Ovaldía, escritor olimareño nacido en 1925 y que con sus 96 años hoy tenemos el privilegio de tenerlo en nuestro programa. Y gracias a la mediación de nuestro compañero Alberto Fernández, director del Centro de Capacitación de Maestros Rurales del Uruguay, el CAF, Centro Agustín Ferreiro, nos permitió que hoy el maestro, en vivo, pueda leer uno de sus cuentos. Y para nosotros esto, que si bien lo hemos hecho en anteriores ocasiones con otros autores, es la primera vez que lo vamos a hacer con José María Ovaldía, y además, debido a la significación de su prestigio y su reconocida trayectoria como escritor, es realmente un halago poderlo tener en nuestro micrófono. Y justamente el cuento corto que nos va a leer el maestro se llama Las cometas. Es un viaje al pasado, es un viaje en la memoria, a esa época infantil de tantos y tantos que, privados de medios electrónicos, como obviamente no existían en aquellos tiempos, esa energía y esa creatividad se desarrollaba en múltiples juegos caseros. El libro nos une. Bien dice usted, el libro nos une. Vamos a leer un cuento breve que se llama Las cometas. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde que sabemos que el clima está bastante frío, una tarde bien de invierno, pero bueno, agradecemos ese calor, ese acompañamiento y todo ese cariño que siempre encontramos aquí en José Pedro Varela, que tuvimos la suerte de conocer este lugar hace muchos años. En mi caso particular vine por primera vez aquí en el año 1998, cuando se realizó una feria de clubes de ciencia, una feria regional de clubes de ciencia en la Escuela 6, la querida Escuela 6 de Varela. Y bueno, y me quedé en la casa de Lilia con mi esposa, que también es maestra, y con los niños que habíamos traído a participar de esa feria de hace tantos años, ¿no? Y bueno, ahora volví a la zona en 2002 en ocasión de trabajar en el cargo de maestro en la escuela 41 de Poblado Gramendía, y bueno, y Varela siempre fue la referencia
más cercana que tuve y fue la ciudad que me acompañó durante todo ese proceso de trabajo. Así que bueno, en parte me siento como en mi casa. Este año volví después de unos cuantos años haber trabajado en el Centro de Apoyo Pedagógico y Didáctico para Escuelas Rurales durante 11 años, también la Escuela 6 y todas y cada una de las escuelas rurales del agrupamiento Abejitas del Norte fueron parte de nuestros lugares de trabajo y bueno, de encuentro y reencuentro con tanta gente querida. Así que bueno, vamos a simplemente hablar un poco en las palabras más sentidas sobre en principio sobre el proyecto, pero antes que nada quiero presentar a quien me acompaña en esta oportunidad, que es Mariela Fernández de Rizo, escritora, una persona muy cercana también a la cultura. También tuvimos oportunidad con Mariela de cruzarnos en varias oportunidades por distintas cuestiones. Una de ellas acá estuvimos. Sí. Por el teatro. Acá estuvimos con el Yo había grupo venido de teatro. antes, cuando era encuestadora de hogares del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Era un par de veces vine, un par de veces por encuestas de niños eran, porque de las mayores se los hacían de 33 a los hogares. Y después vine, conozco poco Mariela, porque después vinimos, pero fue una noche, vinimos para acá y nos volvimos en la noche. Así que creo que es mi cuarta vez acá en Varela. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de que José Pedro Varela es un lugar de cultura que siempre nos está convocando por actividades, como en este caso decía Mariela, por teatro, pero también por otras movidas culturales que tenemos la oportunidad y la suerte de haber podido compartir. Y bueno, y Mariela, en este ir y venir de la vida nos hemos cruzado en varias oportunidades y bueno, y comenzamos a renovar este contacto a través del proyecto de la radio. Y bueno, contarles acá en Varela qué fue el proyecto, creo que todos lo conocieron, lo vivieron y realmente fue una experiencia increíble la que se vivió. Volviéndola un poco para relatar desde los lugares que circuló el programa, en 2020, cuando en el mundo entero se produce la pandemia que nos cambió tanto la vida, uno de los dramas, por decirlo de alguna manera, más tremendos que se vivía, aparte de la situación sanitaria tan vulnerable en aquellos días, fue el de tratar de que los niños siguieran aprendiendo. Creo que en el Uruguay había un antecedente ya de prácticamente de 100 años en una epidemia de gripe española que se llamaba en aquellos tiempos, que las clases se habían tenido que suspender por tantos días, pero creo que la incertidumbre que a nivel del mundo se generó con esto fue una cosa que superó todo lo que hasta ese día conocíamos. Y bueno, ahí se nos planteó a todos y cada uno las dudas de cómo podíamos seguir adelante en ese proceso de enseñar y de aprender en momentos que el mundo estaba cada uno resguardado en su casa, donde el quedarse en casa era el lema que el mundo entero había manejado para proteger a la humanidad de todo esto. Y bueno, ahí surge un poco la necesidad de ver cómo se podía llegar a las localidades y sobre todo a los hogares de los niños rurales. Yo en ese momento me desempeñaba, como decía, como coordinador del Centro de Apoyo a Escuelas Rurales. ¿Cómo podíamos llegar a esos niños, a esas familias y a esas maestras, de alguna manera apoyando, aunque fuera mínimamente, la tan dificultosa tarea que estaban desarrollando? Contar todo lo que se vivió en aquellos tiempos es poco para valorar el trabajo de las maestras, de las familias y de los niños rurales en aquellos tiempos. Desde personas que iban recorriendo la campaña y dejando una bolsita con trabajos para que dejándoles una cartita, mostrándoles el cariño y el afecto que siempre han caracterizado los vínculos entre las maestras y los niños en las escuelas, hasta las herramientas tecnológicas que por suerte ya teníamos, pero que en algunos casos no podían llegar a zonas rurales que por acceso a internet o por falta de dispositivos también podía plantarse esa barrera. Entonces, bueno, se apeló desde aquel lugar que ocupábamos a pensar si la radio no podría ser una herramienta, como ya lo había sido, para educar a distancia. Y digo como ya había sido porque la radio educativa
acá tengo el privilegio de tener maestras de mucha experiencia, no voy a decir que son de muchos años, digo que son de mucha experiencia, como yo, disimuladamente, como dice la maestra Vivi, que vivieron ellas, como yo lo viví también en el inicio de mi carrera, aquellos viejos programas que ustedes recordarán de la radio educativa y de las viejas cartillas que llegaban a los niños. Algunas maestras lo hicieron, pero de niñas, otros lo hicieron. Bueno, eso está bueno que de repente ustedes también... Bueno. Acá tenemos ejemplos vivientes de distintas generaciones que se cruzan, maestras que en ese momento impulsaban y hacían que las familias escucharan la radio, y niñas que en aquel tiempo se sentaban con su familia a escuchar la radio. No me quiero hacer la joven, pero soy... También, Patricia, bueno. De hacer cartillas. Viste, Julio, si escribieras un libro sobre eso, ya tenía fotos para poner en la tapa, ¿viste? Bueno, de hecho hay una de esas cartillas que menciona la maestra Mónica que está con todas las radios que transmitían en aquellos años los programas, que me pareció... Yo escuchaba CW45, difusora 33. Bueno, acá después lo van a poder ver en eso, qué radios escuchaban. Aquí está el testimonio de las maestras que desde sus lugares y de escuelas, que por cierto eran muy diferentes a las escuelas que tenemos hoy, que le podemos contar a Lilia y a las compañeras, a Teresa y a Vivi, lo que era en aquellos tiempos estar en una escuela rural. Y bueno, y apelando a esa memoria, fue que pensamos que podía ser una buena idea volver a la radio. Y bueno, tuvimos acá en José Pedro Varela las dos emisoras que hoy están presentes, que desde el primer momento nos dijeron que sí, que iban a dar una mano, y lo hicieron más que una mano, nos dieron la mano, el corazón y toda la energía que una emisora puede tener, la pusieron al servicio del programa, y eso realmente hay que valorar. Empezamos a la semana de haberse desatado la pandemia con el primer programa. Y bueno, yo a veces escucho y hago memoria de ese primer programa, y yo hablaba de, bueno, que lo vamos a hacer por 6 o 7 programas, como para, hasta que esto pase, decía yo. Y bueno, y la pandemia, por suerte, en buena hora, fue retrocediendo, pero en función del retroceso de la pandemia parecía que el programa avanzaba, y avanzaba en el tiempo, avanzaba en los contenidos, en las lecturas que íbamos haciendo. Y yo lo relato un poco en el libro ahí, que tampoco les quiero contar todo el libro, porque si no, qué sentido puede tener, por más que creo que el libro cumple otra función, que es la de, creo que, mantener la memoria. Guardar la memoria. Exacto, guardar la memoria. Eso siempre le digo a las maestras, y me lo digo a mí mismo y a todos, que escribir es guardar memoria. Y no importa en qué formato lo hagamos, cualquier texto que quede escrito resguarda lo que lamentablemente es tan vulnerable como es la memoria humana, que lamentablemente está atada a las personas. En los relatos orales, bien lo sabemos los que hemos tenido la oportunidad de escuchar relatos, que después tal vez en ese momento no les pusimos demasiada atención, y cuando realmente los ponemos en valor, los que nos relataron esas cosas ya no están para poderlos hacer. Y ahí nos lamentamos enormemente. Por eso, hoy que vivimos un mundo de tecnología, no sé si no será bueno que como primer paso por lo menos grabar esos testimonios antes de que se nos escape y antes de que la vida los arrebate, y después si los podemos escribir, mejor aún. El otro día, con respecto a esto del escribir, estábamos, cuando no, indagando libros muy añejos y viendo todo lo que escribían las maestras en aquellos viejos libros de ocurrencias diarias, que rescataron de la memoria cosas que hoy parecen increíbles, y que en ese momento era una cosa lo más cotidiana, ¿no? Y probablemente el programa en un momento era algo cotidiano en el sonido de estas radios, de estas emisoras, como otras tantas que nos ayudaron en la difusión. Y bueno, después de instalado, empezó a pasar que, y bueno, nos empezaron a desafiar desde otros lugares, porque fue tanto lo que el programa se metió en el corazón de las escuelas, que comenzó el desafío de que las maestras y los niños y las familias y los vecinos querían leer también. Y bueno, y ahí se dio el caso de
de niños y niñas que comenzaron a aventurarse a leer en la radio. Cosa que realmente era muy significativo. Nosotros desde la tarea escolar siempre estamos buscando, siempre estamos pensando qué podemos hacer para que los niños hagan cosas con un sentido. O sea, que no lo hagan por el hecho de simplemente porque lo mandó la maestra, sino que sea con un sentido, yo diría, de la vida misma. O sea, hacer algo porque eso me va a provocar poderme, como en este caso, escuchar en la radio. Y vaya si será un desafío el hecho de leer sabiendo que lo que yo estoy leyendo lo van a escuchar quién sabe cuántas personas. Porque ese es otro aspecto mágico de la radio. Nadie sabe, ni Jorge, ni Javier, ni nadie que tiene una radio sabe con certeza quiénes lo están escuchando en el momento que están hablando y de dónde lo están escuchando. Porque las maravillas de la tecnología actual tienen eso, que puede escucharse una radio desde el otro lado del mundo. Y ahí en el libro lo van a descubrir. Y no sí, lo vamos a decir, pero lo van a descubrir testimonio de eso. Y bueno, y así como pasó esto, creo que estaba bueno un poco concentrarlo en el libro, y además por otra razón que también nos decidió. Mariela escribió muchos de estos cuentos, la mayoría, especialmente para el programa. Primero nos complació con algunos cuentos que ya estaban escritos por ella para otras publicaciones, y después empezó a escribir sistemáticamente para el programa. Entonces después un día nos pusimos a pensar que en realidad el programa se llamó La radio y la escuela, un libro nos une, y sin embargo esos relatos no estaban precisamente en un libro. Entonces nos daba la oportunidad de cerrar el círculo y que esos cuentos que no estaban en un libro, bueno, a través del programa volvieran a estar en un formato de libro. Un poco eso era la movida. El tiempo siguió pasando, comenzamos con 3 ediciones diarias semanales de la radio y la escuela. Las radios lo adoptaron al programa, y a nosotros nos gratificó una cosa muy interesante que nos pasó en todas las emisoras que lo emitieron, y es que el programa salía al aire en horarios considerados en la radio de punta. O sea, no era un horario donde generalmente la audiencia no se concentra, y eso para nosotros era un desafío mayor, porque fíjense qué desafío que la radio deje un espacio privilegiado para que el programa se pueda emitir. Entonces eso, creo que cada vez que comenzamos a ser conscientes de esa cuestión nos sentíamos más desafiados por eso, de decir, bueno, tenemos que seguir manteniendo la mirada didáctica de esto, o sea, que es un recurso para enseñar y para aprender, pero que a su vez pueda servir para aquella persona que enciende la radio, pero no está buscando precisamente un programa educativo, sino que está buscando otras cuestiones. Y bueno, y eso creo que también se cumplió. El tiempo siguió pasando. El segundo año las radios manifestaron su interés en que el programa continuara. Desde la inspección departamental y desde el Departamento de Educación Rural ya lo comenzaron a pensar como una estrategia que podía continuarse. El primer año fueron 100 programas, el otro año siguiente, 2021, fueron 75 programas, y en el 2022 otros 75 que completaron los 250 programas. Cuando comienza este año, bueno, yo dejo el cargo que ocupaba, y bueno, empezamos ahí en realidad yo prácticamente estaba casi resuelto a jubilarme, y bueno, cuestiones de la vida hicieron que me quedara un tiempo más, que es que estoy transcurriendo, pero bueno, siempre dejando la ventana o la puerta abierta para que tal vez en algún momento podamos volver con el programa. Las emociones que sentíamos cuando escuchamos los niños de cada una, acá hay maestras de muchas escuelas y todas en mayor o menor medida participaron, leyeron ellas o leyeron sus niños. Y qué emoción pueden haber sentido ellos y sus familias en lugares donde la radio es un elemento permanente, pueda hacer que la voz de un niño se escuche, ¿no? Y eso hay que agradecérselos a las emisoras que nos brindaron ese espacio generoso para poder emitir esto. Después, un poco ahí se relata cómo fue construyéndose la programación de la radio para ir a un público que
era escolar en principio, pero que después se amplió y ya eran abuelos y eran familiares y había niños de educación inicial que también leyeron, que tal vez un día cuando ya sean grandes, decir, yo con 4 años leí en la radio. Y bueno, eso es una cosa, o niños o niñas que casi en la soledad del campo con sus maestras pudieron tener la oportunidad de tener un desafío para decir, bueno, vamos a leer algo para emitir en la radio y después escucharse ellos junto con su familia. Así que bueno, realmente a mí me emociona mucho, más allá del tiempo transcurrido, de que podamos venir. Nosotros teníamos una deuda, yo le decía a Mariela, si hay un lugar donde nosotros tenemos que ir con el libro a contarles, por más que ya demasiado lo saben, es la ciudad de José Pedro Varela, porque nos abrió las puertas una vez más, y sobre todo todo el material que recibíamos de acá y todas las producciones y fundamentalmente el cariño que siempre le tuvieron a este programa y cómo lo acompañaron. Y bueno, sin más, después les vamos a mostrar un poco la estructura general del libro, pero le quiero dar la palabra a Mariela como para que cuente desde su lugar, porque cada uno de esto, lo bueno que tiene es que cada uno lo vivió desde su lugar, las radios lo vivieron de una manera, el público que escuchó el programa lo vivió de otra, las maestras probablemente de otra, los niños y las niñas que hoy ya muchos ya están en el liceo probablemente, por supuesto lo vivieron de otra manera. El Departamento de Educación Rural, y acá quiero nombrar específicamente a quien era su director, que era el maestro Elimber Santos, siempre fue un tenaz apoyo de este programa y nos reconoció enormemente porque en un congreso mundial de pedagogía Freinet llevó esta experiencia y la llevó a lugares que la verdad que a mí me costó imaginar. Fue un congreso que se desarrolló en la ciudad de Agadir, que es una ciudad de Marruecos, en pleno desierto, y ahí mostró las virtudes de la radio, por más que ya son más que reconocidas, en ámbitos muy adversos como son los de las escuelas que funcionan en el desierto, como las escuelas que funcionan en ámbitos de selva, en ámbitos inaccesibles donde los maestros se trasladan a esos lugares, por ejemplo en la selva colombiana, que también hay experiencias de educación en radio y utilizan la radio como un medio como para poder no perder el contacto con el mundo, ¿no? Con el mundo exterior. Así que bueno, esas cuestiones están relatadas acá en el libro y simplemente queríamos compartir esto con ustedes. Así que bueno, Mariela, adelante. Julio acaba de hablar de la radio como herramienta y sin duda lo fue hace años, lo fue ahora en época de pandemia, cuando todos veíamos todo negro, porque en realidad todos estábamos asustados, no sabíamos hasta cuándo teníamos que usar tapabocas, si lo teníamos que usar de por vida, había mucha incertidumbre, y esto fue como un rayito de luz que surgió en esa oscuridad y que fue creciendo, como él contó. Pero así como la radio permitió todo eso, también en el libro se conjuga la otra parte, la parte actual, la moderna, la tecnología, porque ese libro tomó forma, así como está estructurado, con sus capítulos, con sus relatos, con sus divisiones interiores y todo eso, gracias a la tecnología, porque tanto Julio como yo trabajábamos cada uno en su hogar, y ustedes se van a asombrar, pero nosotros empezamos a trabajar en el libro en noviembre. Él me lo propuso a fines de agosto del año pasado. Y yo voy a talleres de pintura en UNI3 y tengo mis propias actividades, y yo le dije que hasta que no terminara con los talleres no podía ponerme de lleno a trabajar en armar el libro. Ya teníamos el material, yo ya tenía los cuentos escritos porque se habían irradiado, él ya tenía todo escrito, el borrador de la parte de anecdotario y de todo el proyecto en sí, pero había que armar el libro. Entonces le dije que hasta noviembre yo no podía empezar a trabajar en eso. Arrancamos en noviembre y en febrero lo teníamos ya armado todo completo en borrador. Lo que faltaba era el prólogo del maestro Elimber Santos, pero estaba todo lo demás armado. Y de noviembre a febrero con Julio nos reunimos en forma presencial solo 2 veces. Todo el resto del trabajo lo hicimos gracias a la tecnología. Trabajábamos mandándonos mensajes por WhatsApp, mandándonos mensajes por mail y sobre todo trabajando en la nube, en Drive. Y una noche, y a mí me encanta esa anécdota, cerca de la medianoche,
siento que me suena un mensajito en el celular, lo miro y era Julio y me dice, ¿vos te das cuenta, Mariela, que estamos trabajando los dos en la misma parte del libro? Él en su casa en Las Delicias y yo en la mía, 9 kilómetros de distancia. O sea que así como la radio permite algunas cosas, la tecnología, las nuevas tecnologías bien aplicadas, permiten que se pueda lograr un trabajo en conjunto sin tener que estar sentados uno al lado de otro, sí intercambiando opiniones, comentarios, aceptando críticas. Nosotros éramos muy francos uno con el otro, nos decíamos uno al otro lo que nos parecía bien, lo que había que corregir, y todo eso se hizo gracias a la tecnología. Entonces digo, hay que resaltar las dos partes, la parte de la comunicación a través de la radio y la parte que nos permite trabajar gracias a las tecnologías, que bueno, que en definitiva también están aplicadas en el proyecto en sí, porque ustedes deben de saber que los cuentos eran grabados en WhatsApp, y ahí Julio les ponía un inicio, un prólogo, un comentario, y así se mandaban a las radios. O sea, nadie estuvo sentado en una radio frente a un micrófono leyendo un cuento. Fue magnífica esta experiencia, en todo sentido, porque posibilitó ese acercamiento al que hizo referencia Julio, de la parte educativa, de los maestros, de la inspección a través del programa con los niños, sobre todo los de zonas rurales, pero también permitió que pudiéramos conjugar esos dos medios, esas dos herramientas, para lograr un resultado que a nosotros al menos nos encanta, espero que a ustedes también. Y bueno, con respecto a esto, creo que se puso de nuevo en valor la importancia de la radio. Y vieron que cuando pasa el tiempo, siempre cuando aparece una nueva tecnología parece que va a desplazar a otra. De hecho, a veces pasa, ¿no?, que hay tecnologías que desplazan a otra, y siempre queda eso de la radio como que parece que, no tanto ahora que se consolidó totalmente, pero hace unos años, cuando comenzó a aparecer la televisión y otros medios de comunicación que parecían más atrapantes que la radio, parecía como que la vida de la radio estaba como condicionada. Eso lo sabemos todos. Y sin embargo, la radio, lejos de desaparecer, en mi opinión, se consolida cada vez más. Porque tiene cosas que ningún medio va a poder sustituir. Creo que lo que Lindbergh cuenta, el maestro que nos escribió el prólogo, es como un verdadero homenaje a la radio. Homenaje a la radio, que esconde, de alguna manera, ya sabemos que es homenaje a la gente de radio. O sea, porque en un objeto o en un avance tecnológico, lo que siempre permanece es lo humano. Y ahí está la gente. Y bueno, yo creo que la radio y la gente de radio están de alguna manera condicionados por la historia a seguir. Vamos a invitar a Martín Res, que es el alcalde, que se acerque por acá, que él estaba calladito para que no se dieran cuenta que había llegado, chicos. Ni lo vi, Sí, yo lo vi. Y queremos agradecer este momento para... Gracias, Martín. Adelante. ¿Todo bien? Un poco para agradecer a Martín. Nosotros por la iniciativa, que estuvo muy buena, felicitar a todos los que participaron, a todos los medios, a ustedes con la iniciativa, a todos los niños, y nosotros siempre a las órdenes de acá, ¿no?, tanto para todo lo que son las escuelas, las escuelas rurales, todo este tipo de emprendimientos innovadores y que a su vez enseñan mucho, así que bueno, agradecidos somos nosotros. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, en realidad un poco, como les decíamos hoy al principio, nos sentimos siempre en casa aquí en Varela, porque además de los años está ese calor que siempre nos brindan. Y bueno, pasando un poco al libro, después vamos a invitar a Mariela que nos lea uno de los cuentos para ir dando el cierre. En esta parte del libro hay fotografías de algunos niños escuchando el programa, y en el interior también lo hay. Y bueno, y después tenemos por supuesto lo que fue el proyecto en sí. Y acá tiene, que esto el otro día una persona me decía que había encontrado una cantidad de libros que muchos de ellos no sabían que existían y otros sí, que es como un recorrido por todos y cada uno de los programas. O sea, desde el primer programa hasta el último, acá está relatado quién leyó. Levanten la mano acá, ¿quién leyó algún programa en la radio?
Hay un montón. Y hay una niña ahí, me parece que está por ahí, que leyó. Elena me parece que leyó en el programa. Y leyó con 4 años. Y bueno, ahí se andan buscando, bien. Y están todos y cada uno, que creo que fue un homenaje a tanta gente que se involucró, aparte de todos los oyentes que tuvimos, por supuesto. Y después viene una cuestión que es que también nos pareció bien importante, que es un código QR, que esto un poco también muestra los avances tecnológicos que hemos tenido, que enlaza este código con el canal de Infoideas, el canal de Infoideas TV, que también tiene el reservorio, digamos, de los programas que se fueron emitiendo. Y posteriormente tiene la parte de todos y cada uno de los programas, de los cuentos que Mariela escribió, y bueno, y después contales vos, Mariela. En principio a la Casa de la Cultura, a su biblioteca, a este lugar tan grato, y para todo el uso de todos los usuarios, por supuesto, de las escuelas y los niños, uno de los ejemplares que le entregamos acá a Martín en reconocimiento al apoyo de hoy y de siempre. Así que bueno, muchas gracias, Martín. Vamos a entregarle a Infoideas Radio, en la persona de Fernando Pereira y a Jorge Ibáñez, los secretarios. Vamos a entregar a la maestra Mariana, que fue la que todo el tiempo estaba coordinando los programas con las radios, que era la que hacíamos en el primer año, le hacíamos trabajar los domingos, porque el programa de lunes se pasaba el domingo. Y la mamá me dijo cuando vino, soy la mamá de Mariana, y yo no conocía a Mariana, pero conocí primero a la mamá. Por supuesto, agradecerles a todas las abejitas del norte, que saben a quién nos referimos nosotros cuando decimos abejitas, a las abejitas que tuve el privilegio de compartir aquel inicio de las abejitas, y bueno, y también por supuesto a la directora de la escuela 6 que nos acompaña también, que también fue parte de las abejitas en algún momento. Sí, porque todos por suerte hemos podido estar siendo, yo no fui abejita, yo era el zángano, porque se le puso el nombre al agrupamiento, ¿se acuerdan que decían las abejitas del norte y el zángano que vino de Minas? Del sur, sí. Entonces, bueno, esas cosas que quedaron para la memoria de siempre, así que bueno, agradecerles. Ahora nuestra parte, ya que dice que nosotras a veces no. Ay, muchísimas gracias. Creo que es el primero que está, se lo voy a decir porque así ponen atención cuando lo lean, que es Los Cubos de Colores. Los Cubos de Colores es un cuento que, el primer y el último cuento están puestos en ese orden, el primero y el último de los 12 cuentos, porque fueron 2 cuentos que yo escribí para un concurso en el año 2012, que organizó el Instituto Nacional de Cooperativismo de Montevideo. Y esos 2 cuentos resultaron ganadores en distintas categorías. El de Los Cubos de Colores, que es el que le gusta a Julio, fue el primer premio en la categoría de niños menores de 5 años. El otro, el que está al final, fue el segundo premio en la categoría que había de 6 a 9 años. Y a él el de Los Cubos de Colores le gusta mucho, pero yo le dije que, está pensado, por más de que todos mis cuentos tratan de dejar, no digo una enseñanza, pero sí un motivo de reflexión, que eso también es lo que siempre busqué con los cuentos, de que den lugar a que se genere un diálogo en la familia, que no sea que el niño lo lee y quedó así, o el papá se lo leyó, la mamá y quedó así. Todos mis cuentos tratan algún tema, que a veces no son temas fáciles de hablar, porque incluso hay uno que hasta habla de un hámster que se murió, pero están narrados con ternura, con delicadeza. Es un tema que es ineludible, porque a todos nos va a tocar enfrentarnos en algún momento, y que los niños también lo sienten, porque cuántas veces pierden un familiar querido, un abuelo, una abuela.
Y muchas veces se tiene miedo de hablar de esos temas con los niños. Y yo soy de las que pienso que hay formas de hablar sin que parezca algo tremendo, porque es algo normal. Bueno, entonces todos mis cuentos buscan, yo no digo una enseñanza, pero sí que dé lugar a una reflexión, a una conversación, si cuadra, entre la familia. Y bueno, ese de los cubos de colores estaba pensado para los niños hasta 5 años y sí habla justamente del cooperativismo, de la ayuda, de la amistad, de cómo las cosas cuando se hacen entre varios, y eso quedó demostrado también en el trabajo que hicimos con el libro, se logran mejores cosas cuando las partes congenian, porque obviamente si hay discrepancias no se llega a un buen resultado, pero cuando todos vamos con el mismo fin, con la misma actitud, con la misma buena voluntad, las cosas en conjunto se logran de la mejor manera. Y él me había dicho ese cuento, pero yo considero que acá, como somos, salvo una niña que hay por allí que va a leer el cuento y lo va a pintar, somos todos mayores y somos muchos maestros, yo le había dicho de leer El gatito torpe, que me parece que esto también está muy bueno hasta para tratar como tema en las escuelas, ahora que está tan de moda el bullying, lamentablemente, y que más o en menos medida, casi todos siempre emitimos opiniones y a veces le erramos feo, y pensando en eso fue que yo escribí este cuento. Se llama El gatito torpe, se titula así. En una casita abandonada al borde de un gran bosque vivía la familia Gatuna. La señora Gatuna era una preciosa gata angora blanca, con un hermoso pelaje largo y abundante y unos bonitos ojos de color verde. Había sido la gatita doméstica de una anciana que había fallecido 4 años atrás y que le había puesto por nombre Nieves. Mimosa, bien educada, muy bien cuidada, había tenido que dejar su hogar cuando los nuevos dueños de esa casa se mudaron junto con 2 perros gogo que espantaron a Nieves. Afligida y solitaria, deambuló por las calles durante 2 días hasta que se alejó un poco de la ciudad, hasta el borde del bosque, donde encontró esa casita abandonada. Se había instalado allí a gusto. Su nuevo hogar era cómodo. Había allí un enorme sofá cubierto con numerosos almohadones y una linda cama, con un colchón medio hundido, pero aún confortable. La cercanía del bosque le permitía obtener un abundante sustento, ya que era una gatita muy cazadora y allí podía encontrar muchos alimentos. Una mañana de primavera, cuando corría por el bosque con una liebre, se cruzó con un enorme gato gris con rayas negras. Pocos maullidos bastaron para que ambos se enamoraran y decidieran instalarse en la casita de Nieves. En los 3 años siguientes, la familia se agrandó. Nieves ya había dado a luz 2 camadas por año de 4 gatitos cada vez, por lo que la pareja gatuna ya tenía 24 hijos. Los mayores ya habían abandonado el hogar y solo permanecían en él los 4 gatitos menores. Nieves había elegido lindos nombres para todos sus hijos. Los 4 gatitos que aún permanecían con sus padres se llamaban Tigre, Copito, Estrellita y Duquesa. Tigre tenía un pelaje similar al de su padre. Copito era idéntico a su madre. Estrellita era una gatita gris con una mancha blanca parecida a una estrella en su cuello. Y Duquesa era una preciosa gatita oscura con ojos dorados. Nieves era una madre muy cariñosa y cuidaba con mucho esmero a sus hijos. Les fue enseñando todo lo que las madres gatas enseñan a sus crías cuando son pequeños. Pero algo la preocupaba. Mientras Tigre pronto demostró su... o chocaba contra sus troncos. No se le podía pedir que ayudara en nada, porque se lastimaba o dejaba caer algo al suelo. No entiendo por qué es tan inútil, se quejaba su padre cuando estaba sola con Nieves. No hables así, solicitaba con tristeza ella. No lo hace queriendo. Queriendo o no, es un desastre en todo, replicaba el padre, que aunque quería mucho a todos sus hijos, se sentía frustrado al ver la ineptitud de sus hermanos, porque entre brincos y carreras, él siempre terminaba golpeado o lastimado. Había dejado de ir al bosque a intentar cazar y se limitaba a comer lo que sus padres le traían.
Por tal razón, pasaba mucho rato echado en el sofá, mirando a través de la ventana cómo jugaban sus hermanos. Y nada, simplemente el hecho de que agradecerles la presencia. Por supuesto que esta aventura no tiene fines de lucro, se imaginarán que esto lo que hacemos es la venta del libro para poder sostener el hecho de la permanencia, primero el pago de la imprenta, porque no es producto de ningún fondo público ni nada que se parezca, en principio porque creímos oportuno hacerlo así, de esta manera, como para poder sostenerlo en base a la solidaridad de la gente que lo lleva y que permite irlo dejando en las bibliotecas públicas, como lo he podido dejarme, por supuesto, en este caso en las radios. Una aclaración, Julio, porque él me preguntó que hay gente que no pudo venir hoy, quiere saber cómo conseguir el libro. Yo le dije que tú... Sí, lo vamos a dejar, creo que hay una persona que vende acá en Varela y bueno, lo dejaremos. Y si no, él me decía que cuando tú venís, que venís una vez al mes, que si lo encargan, sí, lo pudieras traer, ¿no? Sí, no hay problema. Eso lo podemos hacer. Así que bueno, simplemente gracias. Los testimonios, sería bueno que de repente haber tenido también las palabras de ustedes de esas épocas de radio. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo.